Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Gracias a Dios que puedo llegar a ustedes este día lunes. Hemos estado un poco malitos de la garganta, pero poco a poco Dios nos ha ido levantando. Gracias a todos ustedes por sus oraciones. Yo sé que ustedes me han mantenido en sus oraciones. Toda la semana pasada no pude predicar, pero aquí estoy de nuevo esperando en Dios que Él me va a ir aclarando mi voz poquito a poco. Ya me siento bastante mejor. Estuve bastante quebrantado la semana pasada, pero Dios en su amor y por las oraciones de los santos ha ido rompiendo toda ley de virus y de enfermedades. Somos bendecidos por Dios. Estamos en las 42 generaciones que Dios nos puso en Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, y hemos tomado un tiempo considerable para meditar en ellas y poder entender lo que Dios se ha propuesto lograr con todo su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios usó a esas 42 generaciones para que Cristo naciera físicamente. Y ahora en el Nuevo Testamento el Señor se ha propuesto lograrlo a través de nosotros. O sea que en ellos se formó Cristo físicamente para nacer físicamente. En nosotros Cristo se forma espiritualmente para nacer espiritualmente. Y ayer dijimos que no es casualidad que en el Antiguo Testamento haya un Jacob y un José, y que en el Nuevo Testamento haya otro Jacob y otro José para que Cristo sea dado a luz. Entonces ayer estuvimos hablando de características de José, porque ya llegamos a José, después sigue María y luego vamos a estar hablando de el Cristo, llamado el Cristo. ¿Por qué Jesús era llamado el Cristo? ¿Y por qué nosotros tenemos que dar a luz a Cristo? Dios tiene un compromiso a sí mismo y hoy vamos a verlo, porque Dios está comprometido consigo mismo. Él toma toda la responsabilidad de nosotros para levantarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, y Él se ha propuesto transformarnos a nosotros hasta llevarnos a la perfección. Bien, entonces vamos a continuar considerando la vida de José y hoy nos toca estar hablando de que él fue odiado y maltratado por sus hermanos a quien les ministraba. Ayer estuvimos viendo de que José es un tipo perfecto de Cristo. José muestra la perfección de Cristo, o sea que mencioné que los tipos de Cristo no necesariamente todos presentan a hombres perfectos. Como por ejemplo David era tipo de Cristo y no fue perfecto. Salomón era tipo de Cristo y no fue perfecto. Sin embargo, José, siendo tipo de Cristo, él era un hombre perfecto. Vemos que el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, él fue maltratado por sus hermanos y él ministraba a sus hermanos, y aunque José fue pastor y fue amado por su padre, usted puede leer conmigo en Génesis 37, versículos 4 y 5, ahí dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, a aborrecerle más todavía. Versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños
y de sus palabras. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículos 18 al 36. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento también, porque allá en el Antiguo Testamento José es tipo de Cristo. Y mire lo que le pasó a Cristo. Lo podemos leer en Hechos 10, 38 y 39. Hechos 10, 38 y 39 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Aquí vemos cómo Cristo fue enviado a ministrar a los hijos de Dios. Pero ellos le odiaron. De acuerdo a los evangelios, los líderes judíos odiaron a Cristo. Ellos conspiraron contra él y lo mataron. Esta también fue la experiencia de José con sus hermanos. Si leemos de nuevo capítulo 37 de Génesis, versículos 25 y 28, dice así: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ambos, los ismaelitas y los madianitas, ellos eran descendientes de Abraham. Abraham tuvo 3 esposas, él tuvo a Sara, a Agar y a Sétura. Así que nosotros podemos ver que en esta sombra, en esta fotografía de José, se ve todo lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Por tanto, podemos decir que José era un tipo perfecto, una fotografía perfecta de Cristo. Ahora veamos pues, porque habían razones por las cuales los hermanos de José lo odiaban a él, y hubieron razones también por las cuales el pueblo de Dios odió a Cristo. Él tuvo visión. El siervo de Dios José tuvo visiones, y él vio estas visiones, y nos debe de llamar la atención de que después que él tuvo visiones, él fue despreciado. Entonces esa es una clave para nosotros para entender el aspecto de madurez de un cristiano. A mí me llama mucho la atención la palabra de Dios, que para hablar de José, Dios usa 14 capítulos. Desde el capítulo 37 de Génesis, Dios empieza a hablar de la vida de José y se la lleva hasta el capítulo 50 de Génesis. ¿Cree usted, mi hermano, que era importante José para Dios? ¿Cree usted que Dios quería que nosotros entendiéramos aspectos de José? Nos da 14 capítulos. Si a veces nosotros nos emocionamos con una enseñanza de 3 y 4 versículos, ahora ya no digamos 14 capítulos. 14 capítulos que nos van a enseñar en una forma sencilla, y por favor pongamos atención, porque Dios nos quiere mostrar cómo es que se desarrolla una vida madura. Si José representa el aspecto maduro de la vida de los creyentes, nosotros debemos de poner mucha atención. Fíjese que él tuvo visiones. Él vio a sus hermanos y a él mismo como gavillas, como manojos. Las gavillas son manojos. Todos los hijos de Jacob, a los ojos de Dios, eran gavillas, aún José, pero José era el manojo rey. Fíjese que él tuvo un sueño de todos sus hermanos que eran manojos. Puede ser manojo de trigo, puede ser manojo de cebada. O sea que los manojos son representantes de alimento, representantes de vida. Una gavilla es algo que tiene vida. Entonces Dios le dio sueño. Leámoslo en el 37, versículos del 5 al 9. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Note usted que dice: soñó aún otro sueño, versículo 9, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Debemos saber que todos nosotros somos manojos, todos nosotros somos
gavillas. Gavilla es un conjunto de hierba, de ramas, de cañas o elementos similares, manojos de cualquier planta, pero que es planta para comer. Muy bien, pero veamos que también, aparte de verlos como manojos, también los vio como el sol, la luna y las estrellas de luz. En la Biblia está la confirmación de que en boca de dos testigos conste todo asunto. Así que José tuvo dos sueños, y en el segundo sueño él vio al sol, a la luna y a 11 estrellas inclinándose hacia él. Leámoslo de nuevo, 37:9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Yo quiero, al leer estos pasajes, que todos nosotros usemos nuestro sentido y entendamos lo que son los hermanos para Dios. Cuidado con que nosotros tratemos mal a los hermanos, porque yo quiero decirles que esos hermanos llenos de odio contra José, Dios los ve como luces y los ve como manojos de vida. Eso indica que a los ojos de Dios, todos esos que trataban a José de una manera despectiva y odiosa eran gente con luz. Nuestro aspecto de reyes no debe condenar a los malos hermanos. José nunca condenó a sus hermanos. En este asunto, hermano, yo quisiera llamarle mucho su atención. Tráigame su atención, por favor. La necesito. Porque para ser nosotros Josés maduros, para que en nosotros se pueda desarrollar el aspecto de madurez, nosotros tenemos que saber quiénes son ante Dios nuestros hermanos. José era maltratado. Jesús fue maltratado. Pero ni José ni Jesús se quejaron de las personas que lo maltrataban o que los maltrataban. Al contrario, usted sabe que la historia de José es maravillosa porque cuando José se dio a conocer a sus hermanos, él les dijo: no se preocupen, que todo lo que a mí me pasó era para preservarlos a ustedes. Y cuando el Señor Jesús sufrió toda la maldad que le hicieron sus hermanos, aún crucificarlo, el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces a mí como pastor me toca estar aconsejando a los hermanos. Y siempre les digo: hermanos, si usted no sabe distinguir lo que son sus hermanos que le hacen la vida dura, discúlpeme, pero usted no está madurando. Una persona que se queja de los hermanos no es una persona que está madurando, ni mucho menos está formándose en ella el carácter de Cristo. Si nosotros de verdad queremos que el carácter de Cristo se forme en nosotros, nosotros no debemos de quejarnos de ninguna persona en la vida de la iglesia, aun cuando esas personas nos hagan la vida dura y nos hagan la vida imposible. Yo quiero que tú veas, pues, que Dios te abra tus ojos y que tus oídos estén circuncidados. Fíjese que a los ojos de Dios, si usted quiere ver a los hermanos de José como manojos, estamos hablando de algo terrenal. O sea que vistos de la manera terrenal, José tenía que entender que sus hermanos eran manojos. Pero José era también manojo. O sea que el hecho de que 11 manojos se inclinen a un manojo significa que aunque
los hermanos de José eran manojos, eran personas terrenales. José seguía siendo terrenal y a él era a quien se inclinaban. Pero Dios le mostró a José que sus hermanos eran como el sol, como la luna y las estrellas. En la Biblia está la confirmación de que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y Dios le está dando 2 sueños, que son los mismos sueños, pero en diferente esfera. El primer sueño lo da para que entendamos que los hermanos son terrenales. Pero el segundo sueño nos los muestra en el cielo como estrellas. Mire, posicionados en el cielo, pero viviendo en la tierra. Como manojos somos los que vivimos aquí en la tierra, pero como estrellas del cielo tenemos una posición celestial. Y en este asunto que estoy relatando, lo que Dios quiere dejar bien impregnado en tu mente y en tu corazón, hermano, es que aunque somos manojos, porque tú debes de saber que tú eres manojo y mis hermanos son manojos, pero por el otro lado, ellos son estrellas, son personas celestiales. Dios les ha dado una posición celestial como el sol, como la luna y las estrellas. Y aunque vivamos aquí en la tierra como manojos, como gavías, debemos entender. Leamos Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 para poder entender lo que Dios nos quiere transmitir en esta mañana. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aún el 2:15, mire que dice, en el 2:15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se da cuenta que en este versículo que el apóstol Pablo nos revela en Filipenses 2:15, están las gavías y están las estrellas. Mire, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Los hermanos de José eran muy malos, pero él era una gavía junto con ellos. Y luego dice, y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Nosotros somos luminarias, nosotros somos estrellas. Quiere decir que para Dios nosotros somos algo terminado. Yo le doy gracias a Dios que cuando Dios, por medio de Cristo, trató con Pedro, Él le mostró que Pedro era una piedra. Pero Pedro, en el momento que Dios le mostró a Jesús que era una piedra, en ese momento era barro. Pero le dijo, tú te vas a llamar Pedro. Porque Dios a nosotros no solo nos ve como manojos, sino que nos ve también como luminarias. Por eso te dije al principio del mensaje que Dios está comprometido consigo mismo. Porque Dios se ha comprometido consigo mismo de transformarnos. Fíjate el compromiso grande que tiene Dios consigo mismo de transformarnos, por eso es que Él nos ve terminados. Si Dios no tuviera compromiso consigo mismo de transformarnos, Él no nos miraría terminados, sencillamente se desilusionaría de nosotros y nos miraría como personas sin esperanza y sin futuro. Pero Dios a nosotros siempre nos ha visto como luminaria. Ciertamente estamos aquí entre los malvados, pero tenemos que brillar como las luces que somos. Entonces, nosotros debemos de entender que los manojos crecen en el campo, que es el mundo. Hoy día somos la gente celestial que vive en la tierra. Aquí vivimos por fe, pero nuestra meta consumada
es la nueva Jerusalén. Quiero volver a leer de nuevo este versículo de Filipenses 2:15, porque este versículo deberíamos de saberlo de memoria y deberíamos de dejarnos impresionar por él. Mire, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Ahí somos gavías, somos manojos y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Te das cuenta que el sueño de... ¿Quién se puede imaginar que en Filipenses 2:15 está el sueño de José, de que somos gavías y de que somos luminarias? De hecho, nosotros somos pecadores. Aunque José vio estos dos sueños, aún así sufrió y fue odiado y conspirado por sus hermanos. Aún más, en el capítulo 38 vemos la lujuria de Judá, y eso nos muestra que los hijos de Jacob eran malos. Pero aún así, a los ojos de Dios, Él nos ve terminados. Dios veía terminados a los hijos de Jacob, transformados como astros brillantes. Capítulos 37 y 38 son un contraste. Eran gavías con vida en la tierra y luz en los cielos. Ahora podemos entender la secuencia de los capítulos 37 y 38 de Génesis. Aunque los hijos de Jacob eran pecadores, Cristo aún así vino, nació en esta tierra a través de ellos. Vamos a 38, del 27 al 30. Váyase conmigo hasta Génesis, capítulo 38 y versículos 27 al 30. 27 al 30. Dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. ¿Te das cuenta que aunque los hijos de Jacob eran pecadores, Cristo aún así vino y nació en esta tierra a través de ellos? Porque a través de estos que nacieron aquí, nosotros podemos ver la línea de Cristo. Y lo podemos ver en Mateo 1:3. Vamos a ver a Mateo 1:3 para que usted vea que ahí están estos dos niñitos que Dios usó para que naciera Cristo. En medio de toda la inmundicia, Dios usó a todas esas personas. Mira lo que dice en el 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Se da cuenta? Que Dios los usó a estos, aún siendo pecadores, para que naciera Cristo. O sea que del pecado sucio cometido en el capítulo 38, nacieron dos hijos. El primero, que fue tatarabuelo de Cristo, Fares, mencionado en la genealogía del Señor en Mateo 1. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Cristo vino a través de un hijo pecador de Jacob. Esto es similar al pecado de David cometido con Betsabé, del cual nació Salomón, que también fue abuelo de Cristo, de quien también vino Cristo, porque ahí está en Mateo 1:6. Ok, entonces, para ir resumiendo y terminar el mensaje de hoy, yo quiero que te des cuenta y nunca vayas a creer, hermano, que la iglesia es algo que no sirve. Porque el problema que tenemos muchos de nosotros cuando somos cristianos nuevos o cuando somos niñitos en Cristo, el problema es de que creemos que todos los hermanos son hipócritas, creemos que todos los hermanos son malos, creemos que la iglesia no sirve. Hermano, créamelo, así es la mentalidad de un cristiano que no tiene ninguna madurez.
Cuando uno ya va adquiriendo madurez, uno entiende a Dios y entiende la manera que se expresa Dios de su iglesia. Mientras tú no tengas la mentalidad de Dios y no tengas la madurez de Dios, todo el tiempo te vas a quejar de los hermanos y todo el tiempo te vas a quejar de la iglesia y todo el tiempo vas a estar diciendo es que fulano hace esto, es que mengano hace esto otro, es que este es así, este es asá y como dicen por allá, este es asado. Mira, no tomes a los hermanos como escorpiones, hermano. Quiero que sepas que en medio de los que no tienen esperanza y que creemos que no hay nada en ellos, no se olvide, son lumbreras para Dios y manojos del campo llenos de vida. Cristo nacerá de ellos. Hermano, esta no es mi invención, esta no es mi interpretación, esta es la pureza de la palabra de Dios. Ya te demostré que Fares y Zara nacieron del mal comportamiento de su papá, ¿ok? De todos esos que quizá para usted son alacranes, sapos y ranas, quiero decirles, de ellos vendrá Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir hagamos bienes, hagamos males para que nos vengan bienes. Sin embargo, debemos tener cuidado de cómo nos expresamos de los hermanos. Si nosotros lo hacemos, nos vamos a meter a problemas. ¿Y problemas con quién? Nos vamos a meter a problemas con Dios, porque Dios nos va a decir, yo no veo iniquidades ni perversiones en ellos. Todos debemos tener una visión conforme a Dios, porque de lo que nosotros creemos que no sale nada bueno, Dios va a sacar tesoros. Te estoy hablando de todo esto, hermano, porque tú tienes que tener una visión correcta de lo que es la iglesia. La vida madura tiene un aspecto reinante. Entre más maduros seamos en el Señor, menos hablamos negativo de los hermanos. Cuando nosotros recién comenzamos en la vida de la iglesia, no nos estorban asuntos concernientes al comportamiento de los hermanos. Fíjate pues, cuando tú recién llegaste, yo por eso se lo digo a los hermanos, porque yo como pastor me doy cuenta. Ellos llegan muy contentos a la iglesia, muy contentos. Ellos no ven nada. Cuando recién llegan a una congregación, ellos se les hace todo bonito, escuchan al pastor, Dios los bendice. Pero cuando nos quedamos allí, y es que esto es bíblico, hermano. Como le dijo Dios a Jacob, le dijo, vete a Betel y quédate ahí. Vete a Betel y quédate ahí. Si tú solo vas de paso en una congregación, a ti no te estorba lo que son los hermanos. Cuando recién llegaste a la iglesia, a ti no te estorbaba nada de los hermanos, pero como Dios te mandó que te quedaras ahí, entonces empezaste a darte cuenta de la realidad de los santos. ¿Y qué pasa? Quieres salir huyendo. Pero eso no es madurez. La iglesia es bella aun cuando las tiendas de Jacob... Mira, leámoslo porque eso está aquí en la Biblia. Números 23, 21. Números 23, 21. Te vas a acordar de Balac y de Balaam. Mira, Números 23, 21. Dice así. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas? Mira cómo dice el versículo 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí puedes ver a Balac en el contexto. Balac contrató a Balaam para que hablara mal de Israel, que lo maldijera, que hablara muy mal de ellos. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios? Y esta es una lección
que nosotros debemos aprender, hermano. Porque sin darnos cuenta nosotros somos muchas veces Balac. Queremos que los hermanos maldigan a los hermanos. Queremos que hablen mal de ellos. Y Balaán, cuando le tocaba proferir palabra, dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ojalá que te aprendieras de memoria Números 23:20, hermano, para que cada vez que tú quieras hablar mal de un hermano o de una hermana, que Dios te tuerza la lengua, que Dios te tuerza la lengua para que en vez de que maldigas, tú bendigas. En vez de decir qué malo es ese hermano, di siempre qué bueno es ese hermano. En vez de que te critiques las cosas que está haciendo ese hermano, tú di: Señor, yo bendigo a ese hermano, oro por él, y yo sé que tú tienes un compromiso contigo mismo, y yo sé que lo vas a cambiar. Mira, hermano, si cada vez que la lengua quiere proferir palabra en contra de un hermano, tú profieres palabras de oración y le dices: Señor, yo sé que lo vas a cambiar, yo sé que tú, Señor, vas a transformar a mi hermano, yo sé que vas a hacer de mi hermana lo que tú has confesado, que es una lumbrera. Señor, yo sé, Padre, que él es una piedra. Yo sé, Señor, mira, si así hiciéramos, no solamente con los hermanos, si así hiciéramos con nuestros hijos cambiarían, porque Dios tiene misericordia de nosotros cuando nosotros cumplimos su palabra. En vez de criticar a tu hijo que anda haciendo esto, que anda haciendo aquello, dile al Señor: confieso que mi hijo es un siervo tuyo, mi hijo es un pastor, mi hijo es alguien que te ama, mi hijo te ama, Señor, y yo veré en él la obra transformadora que tú eres capaz de hacer. Confiesa lo que puede hacerlo por tu hija, confiesa lo que puede hacerlo por tu esposa, confiesa lo que puede hacerlo por tu esposo, confiesa lo que puede hacerlo por tu jefe, confiesa lo que puede hacerlo por los diáconos, confiesa lo que puede hacerlo por los ancianos, confiesa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos amados, el pueblo de Dios ha sido escogido y predestinado para estar bajo su reino. Para eso es que Dios, hermano, ha escogido y predestinado. Eventualmente todos nosotros estaremos bajo el reino de Dios. Regrésese conmigo a Génesis 37:8. Génesis 37:8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermano, con el tiempo, todos nosotros estaremos bajo el reino de Dios. José significa el aspecto reinante de una vida madura. Solo una vida madura puede reinar. Solo Cristo puede reinar, hermano. Lea conmigo Mateo capítulo 27. Mateo 27:11. Mateo 27:11. Perdón. Mateo 27:11. Dice: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Todos eventualmente, hermano, estaremos bajo el reino de nuestro Rey Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Rey. Juan 19:19. Juan 19:19. Dice Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta historia de José es tan maravillosa
porque por medio de ella entendemos lo malvado que somos nosotros, lo malvado que fueron los hermanos de José para despreciarlo, para venderlo y aún matarlo. Ellos tenían esa cizaña en su corazón de matarlo. Pero al final, ¿qué? Al final, José vino a ser rey sobre ellos. Así es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros siendo pecadores, todos nosotros siendo malvados, a Él no le importó eso. Al Señor no le importa que nosotros en este momento somos malvados, que en estos momentos estamos en esta tierra y tenemos problemas de egoísmo, de odio, de barbaridad, de terrorismo, de violencia, de ladronismo, de crítica, tantas cosas que nos invaden, hermano. Pero Dios nos está mostrando claramente, por medio de la historia de José, que nosotros vamos a estar bajo ese reinado. Vamos a estar bajo el reino de Cristo. Así que hoy, hermano, tranquilos. Hoy confesemos nuestras faltas, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, hermanos. Él nos está dando una lección muy clara de que eventualmente estaremos en el reino. Pero si nosotros captamos la realidad de una vida madura, entonces nosotros vamos a ser esos victoriosos como estrellas que van a brillar en el reino del Padre. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te guarde y recuerda, ata tu lengua, ata tu lengua. Que no hable cualquier cosa tu lengua, hermano. Pero esto no es teoría, ni es hipótesis, ni es tampoco doctrina, es una experiencia. Experimenta a Cristo en tu lengua. Experimenta el control de 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 Cristo en tu lengua. Ay, hermano, quisiera todo el día repetirte eso para ver si así al fin se nos queda, hermano. Somos muy boca barata, somos muy dados a la crítica, somos muy sueltos en la lengua, hermano. Cualquier cosa se nos sale de la lengua, hermano, de la boca, cualquier cosa estamos hablando negativamente, hermano. Eso no debe de ser así. La misma Biblia dice que el que quiere ver días buenos, que refrene su lengua, hermano. Oh, Señor Jesús, por favor, Señor, por favor, controla nuestra lengua. Oh, Señor Jesús, controla nuestra lengua. Señor Jesús, toma control de este órgano tan pequeño, Señor, pero que hace tanto daño, Señor. Por favor, controla nuestra lengua. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, y hasta mañana. Bye, bye. Despídete. Despídete.